Buenos días. Regresamos después de este fin de semana, confiando que todo vaya bien en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos. Vamos a retomar nuestras consideraciones acerca de las catequesis mistagógicas. Estamos ya abordando a San Ambrosio en las catequesis que él realiza, aunque en sus textos él más que dividir catequesis los divide por capítulos o por libros, mejor dicho. Así que ya hemos cursado, aunque fue de manera muy ¿cómo se puede decir? Sencilla, sin irnos tanto al fondo de las cosas. Ya hemos repasado el bautismo, aunque San Ambrosio, como los mismos padres mistagogos, tienen como punto de partida el acto litúrgico, y a partir del acto litúrgico explican los ritos y sobre todo los sacramentos que conforman la iniciación cristiana. Bien, ya hemos visto cómo San Ambrosio, de una manera más sistemática, su título propiamente no es catequesis mistagógica, sino sobre los sacramentos. Entonces estamos conociendo los sacramentos de la iniciación cristiana de esta manera, como San Ambrosio la presenta. Y es muy importante que, el día de hoy no vamos a hacer la lectura semicontinua, sino que simplemente voy a estar señalando los elementos que considera San Ambrosio en esta catequesis, que consiste sobre todo en la centralidad de la Eucaristía como culmen de la iniciación cristiana, recibir el sacramento de la Eucaristía, previamente la confirmación, previamente el bautismo. Y sobre todo voy a señalar elementos que nos van a parecer verdaderamente familiares por una razón. En los textos de San Ambrosio, entre los de otros padres, claro está, pero hoy me refiero a San Ambrosio por ser nuestro mistagogo en turno, vamos a ver cómo el lenguaje y los principios que nos comparte San Ambrosio son elementos familiares a nosotros, porque es la base de la explicación de los sacramentos, o por así decirlo, de la sacramentología en nuestra iglesia. Qué bueno que podamos nosotros recurrir a estos textos y de tantos siglos, y que ustedes y yo podamos dar un vistazo a estos, para que así tengamos muy presentes cómo la cuestión de los sacramentos en nuestra iglesia no es una cosa meramente medieval, y por ende pues ya ahora para la iglesia moderna, sino que es un andamiaje en la vida sacramental desde el origen de la iglesia hasta nuestros días. En pocas palabras, la vida sacramental, los signos sacramentales, los sacramentos, no se improvisan. No es algo que a la iglesia se le ocurre en el momento. Es evidente que ya viene desde el principio de la misma iglesia. Por eso podemos rastrear, si se me permite decirlo de esta manera, podemos rastrear el origen de los sacramentos, de la praxis de los sacramentos de la iglesia, y cómo se permanece en la unidad. Ya sabemos que desafortunadamente a lo largo de la historia, cuando se dan
los cismas, los distintos cismas en la iglesia, particularmente la reforma que inicia Luterano, en este caso concreto, en orden a los sacramentos, vemos que las iglesias protestantes modifican la comprensión de los sacramentos, aunque no los niegan todos, sí modifican la constitución de los sacramentos como la Iglesia Católica siempre los ha preservado. Es una manera de desmarcarse, y ahora lo vemos de una manera mucho más fragmentaria y mucho más, digámoslo, pues sí, superficial. El cómo las sectas cristianas que nada quieren, bueno, no quisieran, pero no lo pueden evitar, no se puede evitar, en manera quisieran sacudirse todo aquello que tenga referencia a la Iglesia Católica, precisamente para fortalecer su posición contra la Iglesia Católica. Pero en orden a los sacramentos, definitivamente tienen que, de un modo u otro, retornar al entendimiento del sacramento a partir de la idea de la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica lo ha conocido y lo ha conservado. Entonces, hoy quiero señalar estos elementos de los sacramentos, por eso insisto que nos van a parecer ya muy familiares, porque de un modo u otro nosotros como Iglesia Católica, miembros de la Iglesia Católica, de un modo u otro hemos recibido la instrucción catequética en orden a los sacramentos, y en segundo, la praxis que tenemos también está orientada como punto central, eje gravitacional, efectivamente, los sacramentos. Así que tenemos un gran legado en la formación catequética sobre los sacramentos. ¿Qué es esto? Precisamente las catequesis mistagógicas. Entonces, vamos a avanzar a partir de los textos que ya teníamos, que ya hemos hablado de cómo San Ambrosio describe los elementos fundamentales sobre el bautisterio, sobre el bautismo, hablando ya del bautisterio, hablando ya de las promesas, hablando ya de las renuncias, etcétera. Vayamos al donde nos quedamos el viernes pasado, que es el inicio del libro segundo. Esa es una de las referencias en orden al bautismo. Aunque ya se ha mencionado algunos las figuras del bautismo que utiliza San Ambrosio, recordamos que era precisamente el paso del Mar Rojo como signo del bautismo, y de esta manera se va forjando la estructura para el entendimiento de este bautismo. En el libro segundo, que equivaldría a la segunda catequesis, San Ambrosio nos da una explicación que va a ser el fundamento del cómo se puede realizar el sacramento. Lo vamos a tener ahí como contenido, cómo se puede realizar el sacramento de manera diversa o las maneras diversas de realizar el sacramento
del bautismo manteniendo el núcleo. Dice, hay diversidad de bautismos. Hay diversidad. El bautismo es uno solo. O sea, como elemento eficaz, cuando se realiza el bautismo, es el mismo bautismo que significa ser bautizado, ya lo hemos dicho, ser sumergidos en el agua, pero también ser sumergidos en el Espíritu y entonces emerger llenos de la gracia. Pero hay diversas maneras, dice San Ambrosio. Recuerden que ya estamos en el siglo V. Claro que la manera ordinaria son todavía los bautismos de las personas adultas. Sin embargo, ya en ese tiempo ya se iniciaba a tener una práctica también de bautismos de niños o de párvulos, como aparecerá. Y San Ambrosio inicia diciendo, ayer empezamos a exponer que también en el diluvio se encuentra una figura anticipada del bautismo. Bien, la primera figura que utilizó San Ambrosio fue el paso del Mar Rojo. Ahora nos dice, se va más atrás, dice que ya desde el diluvio había ya una figura del bautismo. ¿Qué es el diluvio? Hace la pregunta San Ambrosio. ¿Qué es el diluvio sino la ocasión en la que el justo es preservado para la propagación de la justicia, mientras que encuentra muerte el pecado? O sea, en el bautismo se propaga la justicia, se continúa la vida en el Señor y se muere el pecado. Fue así, dice San Ambrosio, fue así como el Señor, al ver cómo se multiplicaba el pecado de los hombres, salvó al único justo, o sea, Noé y su familia, al mismo tiempo que a su descendencia, y ordenó que las aguas sobrepasaran incluso la cima de los montes. De esta manera, en aquel diluvio murió toda la corrupción de la carne, solo quedaron la estirpe y modelo del justo. ¿Acaso aquel diluvio no prefigura el bautismo, por el cual se borran todos los pecados y solo resucitan el espíritu y la gloria del hombre justo? Fíjense la pedagogía de San Ambrosio, ¿cómo la vamos a tener? San Ambrosio, para hacer la afirmación del valor del sacramento, lo va a dejar por medio de una pregunta. Por eso vean cómo termina, en esa intervención termina con esta pregunta. ¿Acaso no aquel diluvio prefigura el bautismo? O sea, quiere que el neófito, el que está recibiendo esta mistagogía, que él también discurra, que él también piense y valore la doctrina que recibe. Lo cual es muy sano. Para todos los cristianos, ya no podemos, estamos en un tiempo en donde ya no podemos simplemente argumentar que la fe la hemos recibido por herencia y ya, sin comprometer nuestro intelecto, sin comprometer nuestra vida, sin comprometer nuestras prácticas en la fe que decimos profesar. Ya no nada más es una referencia impuesta, o ya no nada más ser cristiano puede ser en nuestros tiempos, ya no puede ser así, simplemente un accidente en nuestra vida.
sino que es de una capital importancia. ¿Cómo logramos eso? Pues miren, por mucho que digamos, hermanos, los sacramentos son esenciales para la vida cristiana y demás, pues lo podemos decir, es verdad al final de cuentas. Sin embargo, si no lo hacemos pensar nosotros, no vamos a poder, o mejor dicho, difícilmente vamos a sentir comprometida nuestra vida con eso que creo. Así que el considerar San Ambrosio muy inteligentemente, al hacer al creyente, al nuevo cristiano, al hacerlo reflexionar sobre lo que vive en la fe, va a generar en el creyente mayor solidez por la comprensión y porque él mismo está elaborando, construyendo el modo en cómo piensa la fe y evidentemente cómo la va a vivir. Así pues, dice lo que ya he hecho referencia. ¿Sí? Hay muchas clases de bautismos, pero hay un solo bautismo y lo refiere evidentemente a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. ¿Por qué? Hace la pregunta, ¿por qué existen los bautismos de los gentiles? Mejor dicho, ¿por qué afirmar que hay diversos o distintos bautismos? Porque los gentiles, entiendas en esto, los que profesan la religión politeísta que había en tiempos del inicio del cristianismo y siglos pasados, estamos aquí en este siglo V, cuarto, finales del cuarto, inicios del quinto, dice, bueno, porque en las otras religiones había bautismos. Bueno, nos bastaría con hacer referencia a la religión judía, que también practicaban los bautismos. Pero aquí San Ambrosio va a hacer una distinción para separar los unos de los otros. Y dice, en este caso, en el judaísmo también podemos encontrar algunos bautismos. Entendido esto en su primera acepción de bautismo, que es sumergirse en el agua. Entonces, había muchas maneras de realizar esto. Los judíos tenían esta práctica de hacer sus bautismos, o sea, sumergirse en el agua, en la fuente de la torrente del Jordán, en algunas piscinas. Ahorita vamos a ver la referencia que hace, pero insisto, él hace un parteaguas y dice, pero esos bautismos que no son el bautismo del Espíritu, sino las abluciones con agua, precisamente se le llama abluciones, no bautismos, abluciones. Aunque la palabra bautismo está haciendo referencias precisamente a esa acción de sumergirse en el agua, pero no porque yo me meta todos los días a una piscina, me estoy bautizando todos los días, en el sentido estricto del sacramento. El sacramento es uno. Por eso dice, como sacramento, puedo acotarlo así, diré, hay un solo bautismo, el que está referido al sacramento, el que está referido a la Pascua de Jesucristo, el que está referido a la inmersión en el Espíritu Santo. Para lo otro son abluciones, pero no pueden ser bautismos, porque en las abluciones se lava la carne, pero la culpa del pecado no se borra, antes bien, se contrae una nueva culpa en esta ablución. Existían los bautismos de los judíos, unos fueron superfluos, los otros fueron figura.
O sea, que había abluciones legítimas, o sea, se legitima esa praxis en el judaísmo, pero entendido como una figura del verdadero bautismo que iba a venir con el Espíritu. Así que tengamos presente que San Ambrosio la pretensión aquí que señalaremos de San Ambrosio es marcar los elementos propios del sacramento, aunque vamos a escuchar y podemos ver y entender que hay muchas figuras. Y ya después haremos una consideración respecto a esto, de cómo pasar de la figura a la realidad trascendental, o en este caso, sacramental. E inicia para mostrar este ejemplo, San Ambrosio retoma el pasaje que ustedes y yo recordaremos, el pasaje de la piscina de Betsaida. Para no hacer el seguimiento de la lectura continua, basta que recordemos en qué nos relata ese pasaje del Evangelio de San Juan. Es el capítulo 5, versículo 4 y siguientes. San Juan nos narra que ahí en la piscina de Betsaida había una tradición de que en esa piscina se aglomeraban los enfermos. Entonces un ángel del Señor bajaba y agitaba las aguas. El primer enfermo que se metía en el momento de que se movían las aguas era el que quedaba sanado. Los otros no. Entonces ya el que llegue después, en segundo lugar, ya no se curaba, solo el primero se curaba. Por eso ven el diálogo que sostiene el Señor con el hombre que está ahí al margen de la piscina de Betsaida, de Betesda, no de Betsaida, Betesda. En la piscina de Betesda, el Señor le pregunta, dado que ve que el hombre pues también desea ser beneficiario de esa curación milagrosa. Y el Señor le dice, bueno, ¿y por qué no lo logras o qué, no? Y le dice, porque no tengo quien me introduzca a la piscina cuando se agita. Y cuando ya alcanzo a llegar, pues ya otro me ha ganado. Entonces el Señor, ya sabemos qué es lo que va a pasar, el Señor lo va a curar. Y hace una pregunta muy interesante San Ambrosio, porque dice, después de esta narración, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo, con los siglos? ¿Qué pasó? La piscina de Betesda, ¿ya no se agita el agua? ¿Ya el ángel dejó de bajar a la piscina de Betesda, ahorita en Tierra Santa? Ahora, bueno, sabemos claramente que difícilmente se puede tener el lugar exacto de dónde estaban las piscinas. Hay algunas referencias que nos pueden ayudar a tener un acercamiento, pero difícilmente se puede decir aquí fue y aquí es. Entonces dice, ¿por qué no? Aunque la referencia a esa piscina, porque existió, está en algún lugar de Tierra Santa, en la misma Jerusalén. Pero aquí lo que interesa es que cómo toda esa narración y esa tradición de que el primero que entrara quedaba curado, de que el ángel era enviado por el Señor y que en este caso fuera agua o una piscina, vean cómo ya nos da los elementos del fundamento del sacramento. En primero, la necesidad del agua. El segundo, el signo de la inmersión en el agua. Y el tercero, que es uno de los más importantes,
no es más, pero sí es muy importante, que ya no es nada más que se cure el primero que sea inmerso en el agua, sino que ahora el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Entonces ven cómo es figura, en este caso la ablución es figura del bautismo que habría de venir. Y entonces el bautismo ya es para todos los que son efectivamente inmersos en esa agua, en este caso el agua del bautismo sacramental, independientemente del lugar en que llegue, ¿no? Entonces el bautismo es para todos. Se amplió así el signo del bautismo. También el otro, la otra figura que toma el San Ambrosio es, bueno, ya hemos visto, ¿verdad? Vamos a retomar cuáles fueron. Ahorita ya el diluvio, eh, Éxodo, la Pascua del Mar Rojo, y luego tenemos otra figura que va a agregar un nuevo elemento de comprensión sobre el bautismo. Vamos a ver cuál es. Toma San Ambrosio toma la figura de Naamán, aquel que es un sirviente muy importante entre esos ese pueblo que dominaba al pueblo de Israel. Y ese funcionario de ese imperio sufre lepra. Que recuerden que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la lepra pues era prácticamente una condena a muerte. O sea, el leproso no había manera de curarse y el leproso definitivamente tenía que morir. Y conforme iba avanzando la enfermedad, se tenía que ir aislando poco a poco. ¿A qué no suena esto? Se tenía que aislar. El enfermo de lepra tenía que aislarse, no podía convivir con la gente sana. Entonces, ahí viene la muerte social, de verdad, el aislamiento, y entonces terminaba muriendo. Así que a este funcionario, Naamán, está enfermo de lepra y pues a pesar de su riqueza, a pesar del poder que tiene dentro del imperio, pues no le ayuda en nada. E intercede ahí una chiquilla, una jovencita hebrea que le dice a la esposa de Naamán: si mi señor fuera a mi pueblo, a mi país, ahí hay un hombre de Dios, refiriéndose a Eliseo, perdón, sí, refiriéndose a Eliseo, para que lo cure. Y dice que vaya a mi pueblo y ahí se curará. Entonces recordemos esta historia. Naamán se lleva unos buenos, ¿cómo se llama? Pues cargamentos de oro, joyas, telas preciosas, lo que sea. Él por dinero no paraba, ¿no? Como cualquiera que quiere uno y tiene recursos, pues no paraba por recursos y va a que lo cure. Llega con el profeta le dice, bueno, pues vete a bañar al río Jordán. Recordarán eso, la soberbia de Naamán, que dice: ¿cómo? He venido desde lejos para que me vengan a decir que me venga a bañar en el río.
¿Qué allá en Mesopotamia no tenía mejores ríos, el Éufrates y el Tigris? ¿No estaban ahí esos mejores ríos que este riachuelo en el Jordán, en Judea? Entonces dice, no lo voy a hacer. Eh, entonces la niña intercede otra vez y le dice que, bueno, pues es algo sencillo. ¿Qué le costaría hacerlo? Es algo sencillo, no pasa nada. Entonces, como sea, lo convence para que efectivamente vaya y se bañe en el río Jordán. Y se obra el milagro. O sea, Naamán queda limpio de su lepra. Entonces, basta eso, podemos ver esta historia en el segundo libro de Reyes. Lo que interesa, lo que nos va a interesar aquí es cómo ahora el bautismo ya no solamente tiene un contenido de la constitución de la filiación como hijos de Dios. O sea, recordamos todos, ¿no? El bautismo, por la gracia del bautismo del Espíritu Santo, nosotros nos hermanamos a Cristo y bueno, somos constituidos como hijos de Dios. O sea, la filiación al Padre, la fraternidad a Cristo. Cristo es nuestro hermano, es nuestro Señor, pero también se hace nuestro hermano y demás. Entonces, vean la figura del bautismo, ¿no? Los vínculos del bautismo, la filiación al Padre, la fraternidad al Hijo, la inhabitación del Espíritu. Y ahora esta figura de la enfermedad, el pecado, la situación alejada o el desconocimiento de Dios como enfermedad. Entonces una enfermedad, ahora entendemos cómo el bautismo también tiene una dimensión salubre, una dimensión de curación. El pecado se convierte en la enfermedad, o se hace figura, o se entiende como figura del pecado, la lepra, la enfermedad. El bautismo, el Espíritu, los sacramentos nos libran de esta lepra o de esta enfermedad. Entonces, es una nueva, por así decirlo, es una nueva forma de comprender el resultado, el don del bautismo. Curar la enfermedad del pecado. Entonces lo digo de esta manera para que veamos cómo los padres de la iglesia al inicio, evidentemente al inicio, al tratar de ir comprendiendo, pensemos en los apóstoles, en los cristianos de las primeras comunidades, sobre todo aquellos que iban quedando al cargo de las comunidades. ¿Cómo van entendiendo los sacramentos a partir primero de su bagaje cultural, o sea, de su práctica religiosa? Recuerden ustedes que los primeros en convertirse al cristianismo fueron los judíos, o mejor dicho, eran judíos. Los primeros conversos al cristianismo eran judíos. Fueron educados, tenían formación, tenían muchos elementos propios de la religión judía. Por eso tenemos también nosotros nuestras raíces en el judaísmo. Somos una religión judeo-cristiana. Judía en las raíces, cristiana en la plenitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los padres de la iglesia van descubriendo la riqueza de los sacramentos
conforme van pasando los siglos, conforme va pasando el tiempo, y cómo retornan constantemente al dato escriturístico, cómo la Sagrada Escritura nos explica esto que ahora está aconteciendo, cómo la Sagrada Escritura nos explica el alcance cada vez más profundo que tienen los sacramentos. Y este es recordarán que habíamos dicho que esto es cómo se realiza la referencia a la Sagrada Escritura. Ir a la figura, ¿qué nos dice que pasó en el antiguo? Y aquí ahora tenemos estas figuras. Él concluyó con esto, ¿verdad? En este caso, la curación de Naamán, el enfermo en la piscina de Betesda, el cruce del Mar Rojo, y así con el tiempo iremos refiriendo otras figuras. Pasamos a otra que es, para mí es un elemento que debemos tener claro cómo nos viene. El bautismo, ya no nada más, aquí es donde vamos a unir los elementos del bautismo. Ustedes y yo sabemos, abro un pequeño paréntesis para hacer la referencia, lo sabemos que los sacramentos, concretamente los 7 sacramentos, contienen 2 elementos fundamentales que todos conocemos. En términos, digámoslo, un poco técnicos, le decimos materia y forma. Todo sacramento está constituido por la materia y la forma. En ese caso, y bueno, en el caso de la materia, nos referimos al elemento físico que se utiliza para mostrar el signo físicamente de lo que en la forma sucede. Entonces, la materia, que aquí ya vimos, es el bautismo, entonces es el agua como la materia, como signo material, pero el efecto viene, ya vimos, el lavado, ahora en el sentido de medicina, que cura la lepra, la enfermedad del pecado, de la filiación y de la fraternidad hacia Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Entonces, conforme lo fueron comprendiendo los padres, para este tiempo de San Ambrosio, fíjense cómo San Ambrosio ya recoge desde, que viene desde el mismo Evangelio, sobre todo, básicamente señaló la cita de Mateo 28:19, que es el mandato del Señor de ir y bautizar a todas las naciones. Y aquí viene lo que quiero señalar, que ya viene la fórmula, que en este caso es la forma, o sea, las palabras, la oración, que constituye junto con la materia, forma y materia, constituye el sacramento. Y en este caso, aquí viene señalado la referencia trinitaria. Por eso dice San Ambrosio, el mismo Señor Jesús en su Evangelio dice pues a los apóstoles, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice San Ambrosio, estas palabras son del Salvador. O sea, a mí no me echen la culpa, sino son palabras del Salvador. Entonces el Señor va a constituir los sacramentos a través de la fórmula, bueno, la Iglesia así lo lee, a través de la fórmula y de la materia, las dos cosas unidas. Y de esa manera vamos a tratar de comprender
de manera sencilla los sacramentos. A partir de entender la materia, con todas las figuras que nos puede dar, y después con la fórmula. La fórmula que es la oración que la Iglesia propone para comprender ese misterio. Evidentemente, se va a tratar de rastrear, se va a tratar de alcanzar las palabras más antiguas. O sea, sería muy bueno poder decir, ¿verdad? Sería muy bueno poder decir que los sacramentos en la parte de la fórmula o de la forma, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos que pudiésemos llegar hasta las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que tenemos son las referencias en los escritos del Nuevo Testamento y en los escritos de las cartas apostólicas. Entonces, creemos que ahí, en la Sagrada Escritura, en los Evangelios y las cartas pastorales de los apóstoles, contenemos ahí de una manera directa y a veces indirecta, contenemos ahí la fórmula respecto a cada sacramento, o a los 7 sacramentos concretamente. Aunque muy tardíamente, ya hasta el siglo XVI, se tiene la definición propia entre materia y forma. Pero sabemos que hay esa referencia. Lo hemos estado viendo. Entonces, cómo las palabras están unidas en la acción del Espíritu Santo y conforman entonces la forma. Se agrega la materia para cada sacramento. Vamos a tomar el ejemplo del bautismo para que quede esto claro, para que no nos enredemos mucho. Ciertamente vamos profundizando. Entonces, tenemos el agua como la materia en el bautismo. Hemos visto que como en el sacramento de la iniciación cristiana, sobre todo cuando se inicia el bautismo, previo a esto se bendice el agua, o se bendice la piscina, o se bendice el torrente del agua viva, se hace una bendición sobre el agua. Entonces, luego viene el gesto y las palabras. Y nosotros sabemos cómo aquí la forma del bautismo, como nos lo enseña San Ambrosio, lo retomamos de San Ambrosio, él lo retoma de Mateo 28:19, se nos dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el niño no queda bautizado, o mejor dicho, el neófito no queda bautizado solo porque se le aviente una cubetada de agua, sino porque se acompaña ya no de la bendición sobre la materia, nada más, sino por la forma que se realiza, en este caso, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el elemento que siempre ha permanecido a lo largo de la historia. Y obviamente se han dado algunos cambios que demandan según la oportunidad o según el caso. Así, ya vemos cómo se nos dice que hay distintos tipos de bautismos, pero también hay, en este caso, las figuras que ya mencioné, pero también hay modos de realizarlo: la ablución, la inmersión, la aspersión. Dependiendo la oportunidad, se realiza. Actualmente la gran mayoría de los templos
no tienen un bautisterio como piscina o como de agua corriente pegada a algún riachuelo o río, pero la gran mayoría tiene pila bautismal. Entonces el sacramento se realiza dependiendo las dimensiones de ese bautisterio o de esa pila bautismal por inmersión, donde meten a los bebés, o por ablución. Cuando es numerosa el número de los conversos, por conveniencia, se puede hacer de forma de aspersión, pero sigue siendo el mismo bautismo, constituyendo la forma, que es la fórmula en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la materia, agua. Así que nada de refresco, ni de vino, ni de aceite. El elemento es el agua. Ahora, luego entraremos en algunas disquisiciones sobre por qué son esos elementos, y veremos que es por la forma de, la manera de facilidad para realizar el signo. ¿Se imaginan ustedes si se pusiera como un criterio de eficacia sacramental? No sé, vamos a decir una cosa exagerada. Un diamante, a ver, para ser bautizado requieres traer un diamante. ¿Quién va? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no. Entonces, si queremos, bueno, o mejor dicho, el Señor lo quiso así, para que tuviésemos el acceso precisamente a la gracia, lo vamos a obtener a través del sacramento, y que son sacramentos, elementos de la vida cotidiana, que está a nuestro alcance, de tal forma que, en verdad, cuando no accedemos a los sacramentos, o es por negligencia, o es porque no queremos el compromiso de la conversión, o es porque simple y llanamente no significan para nosotros lo que se supone que debe de ser, que en este caso es un sacramento. Entonces, cuando uno sabe que tiene al alcance los sacramentos, no hay más que el obstáculo de la persona en no adquirirlo. Porque volvemos al punto, un elemento, una característica, mejor dicho, de los sacramentos es que en primera instancia son de fácil acceso, para que tengamos la oportunidad de obtenerlo. Segundo, están a nuestro alcance, que estén a nuestro alcance. Y la tercera, que es la más importante, la eficacia. Entonces, realizar estos de manera ordenada, como la Iglesia nos lo propone y como la Iglesia lo ha descubierto a lo largo de los siglos, pues implica que de esa manera, por el Espíritu Santo, nosotros podemos recibir estas gracias. Así que este elemento del bautismo, como todos los sacramentos, se realizan, este es el aporte de este cuarto elemento en la catequesis de San Ambrosio, es el aspecto trinitario. O sea, en los sacramentos participan las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno, nosotros, mejor dicho, entendemos la participación de la divinidad, de la Trinidad, en orden a su persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres al mismo tiempo actuando en la obra de la santificación.
el último elemento es el ritual del bautismo cristiano. Hablar del rito para reforzar el aspecto del, la práctica desde los apóstoles. Diríamos que en esencia, a lo largo de los siglos, el rito del bautismo cristiano, aquí ya para desenmarcarnos de otro tipo de bautismo de otras religiones, queda claro en primera instancia que es la acción de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: así pues, la Trinidad Santa se hace presente por las palabras de un hombre. O sea, la invocación del ministro. Otro ejemplo, dice: después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles se encontraban reunidos en un mismo lugar y oraban el día de Pentecostés. Y de pronto se produjo un gran ruido semejante a un viento impetuoso, y se vieron unas lenguas dispersas como de fuego. ¿Qué puede significar esto sino la venida del Espíritu Santo, que quiso mostrarse también corporalmente? Esta afirmación me da la oportunidad de poder ver el porqué, la conveniencia de que los sacramentos tengan una parte sensible, lo que hemos dicho, que conforma la materia. En el bautismo, la parte sensible, la parte material es el agua. El agua es captada por los sentidos. Vemos el agua, tocamos el agua, sumergimos el cuerpo, la mano, la cara en el agua. Entonces percibimos la parte sensible de la materia, el agua. Y así sucesivamente con los otros sacramentos. La confirmación, la materia, es la imposición de manos y junto con y la unción con el santo crisma. La imposición de las manos sobre la cabeza del que está siendo iniciado, el obispo impone las manos, y después, inmediatamente, o junto con la unción con el santo crisma en la frente. En la Eucaristía, pues, ni qué decir, el pan, la especie de pan, la especie de vino, una vez consagrados, aunque es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no dejamos de degustarlo, no dejamos de percibir su sabor, su contextura en la boca cada vez que lo comulgamos. Entonces ahí está la parte sensible. Y después tenemos los otros signos. En el sacramento de la reconciliación, a veces se nos pasa de noche, ¿cuál es el signo sensible del sacramento de la reconciliación? El elemento sensible del sacramento de la reconciliación es no propiamente la imposición, pero el ministro, cuando pronuncia la fórmula o la forma, que en este caso es la oración de absolución, con la mano derecha levantada, dirigida hacia al penitente, al cristiano que se está confesando. Yo sé que a veces en el confesionario
evidentemente no se puede, en algunas ocasiones, posar plenamente la mano sobre la cabeza del penitente. Pero por eso el ritual nos lo dice, que con la mano derecha dirigida al penitente. Y se pronuncia la fórmula de absolución. Ahora, tenemos ahí dos elementos sensibles. Primera instancia, el gesto de la mano, y segundo, la pronunciación de la fórmula, que es sensible, sonora. Tenemos los otros sacramentos, el sacramento del matrimonio, por ejemplo, es algo muy interesante. Un elemento sensible, o sea, que se percibe por los sentidos, es cómo los esposos tomados, los novios, se toman de las manos, se pronuncia el juramento, y esa disposición y aceptación del compromiso matrimonial genera ese signo, el aspecto sensible, el juramento mutuo libre que se dan los esposos, y también el signo de tomarse de las manos, y eso constituye el sacramento. Los otros elementos, como los anillos, las arras, el lazo, en fin, dependiendo de las culturas donde se desarrolle, son otros elementos que explican de una manera un poco más amplia los signos ya realizados. Entonces, la alianza se da por el compromiso mutuo de vivir en el amor hacia la otra persona. Y cuando se entregan el anillo o las arras, son meramente otro elemento ritual explicativo. Por eso la unión, la unión viene significada por el anillo que se entregan, los anillos que se entregan mutuamente, y el lazo. Pero es nada más un elemento complementario. No es esencial, pero es complementario y es significativo. Pero el matrimonio queda constituido porque ya se ha realizado, ya se ha proclamado tanto la forma como la materia. Entonces la materia ahí pues se viene siendo precisamente la disposición de entregar la vida por el otro. Es bueno pues que sepamos esto y ver cómo desde el principio de la Iglesia nosotros venimos de una gran tradición y de una gran enseñanza, cómo esa enseñanza está contenida precisamente en los sacramentos. Finalmente, las otras, para mí, las referiré como las otras dimensiones del bautismo. Ya hemos visto cómo se nos da la filiación por medio del bautismo, cómo se nos da la regeneración en el espíritu, cómo nos hermanamos con Cristo, cómo nos hermanamos todos en la iglesia, cómo el sacramento del bautismo también tiene esta dimensión medicinal cuando nos cura del pecado, de la lepra del pecado. Y hay otros signos, por ejemplo la regeneración, y se nos pone a colación el hecho de la muerte eterna. O sea, aunque la sentencia en el Génesis de aquello de eres polvo y al polvo volverás, efectivamente por el
por el pecado, con el bautismo recobramos la vida, o sea, el Señor, mejor dicho, no recobramos nosotros, el Señor nos dona la vida eterna. Y también para vivir protegido de las acechanzas del demonio, también somos ungidos en el Espíritu, porque somos bautizados en el Espíritu de Cristo, no en cualquier espíritu, en el Espíritu de Cristo. Finalmente, la invitación que nos hace San Ambrosio. Dice, presta atención porque para deshacer en este mundo los lazos al pecado, al diablo, lo menciona San Ambrosio, entendemos que los lazos al pecado, sí, fue instituida la manera de que un hombre vivo muriese y que incluso estando vivo resucitase. ¿Qué significa vivo? Esto es vivir con la vida del cuerpo en el momento de llegar a la fuente y sumergirse en el agua. ¿Qué es el agua? Sino algo que viene de la tierra. Se cumple pues la sentencia celestial sin pasar por el estupor de la muerte. Gracias a la inmersión se cumple aquella sentencia. Eres polvo y al polvo volverás. Cumplida la sentencia, hay lugar para el beneficio y el remedio celestial. Precisamente por eso la necesidad del bautismo. Y concluye con la referencia del bautismo a la resurrección. Bien, mis hermanos, concluyamos el día de hoy con esta consideración. Hemos estado viendo cómo el sacramento, y no nada más un sacramento, los 7 sacramentos, están engarzados los unos a los otros de un modo u otro. Por eso el proceso, el itinerario de la iniciación cristiana va mostrando los elementos de una manera cada vez más amplia y de cómo las distintas dimensiones, hagan de cuenta que es una especie de prisma en donde vemos distintas caras de un mismo elemento. Así vemos como un prisma el bautismo y vemos sus diferentes caras. Ya he enunciado la cara de la filiación a Dios Padre, la cara de la fraternidad a Cristo nuestro hermano, la cara de la efusión del Espíritu Santo para la santificación y que permea todas nuestras acciones y toda nuestra actividad. Y vemos las dimensiones de sanación, de liberación, de lavado de los pecados, de manera penitencial y finalmente la cara del prisma que nunca debe de faltar a hacer referencia es la resurrección. La resurrección que está referida no a otra cosa que a proceso de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Otra vez, es otra vuelta de tuerca. Vean cómo como les había dicho, la mistagogía, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la mistagogía es involucrarnos en una dinámica tipo espiral ascendente en la que vamos repasando los elementos del bautismo y cada vez vamos descubriendo más cosas del bautismo, pero vamos en ascendencia, que quiere decir que cada vez vamos comprendiendo mejor este misterio y así podemos hacer este ejercicio de ir profundizando todos los elementos de cada sacramento.
Evidentemente ahorita nada más hacemos referencia a algunos elementos, pero ya nos damos cuenta que efectivamente hay una gran riqueza cuando nosotros vamos siguiendo nuestras catequesis. Todavía más, tenemos a nuestro alcance el elemento del catecismo de la Iglesia Católica. En este catecismo ya sabemos que tenemos el compendio, que puede ser ampliado, completo, puede ser el catecismo, está constituido en los elementos fundamentales de nuestro credo, de nuestra fe, el contenido doctrinal que nos ayuda a iluminar el proceder de cada uno en su vida práctica. Por eso es esencial que conozcamos el catecismo de la Iglesia Católica. No solamente el catecismo que sirve para la preparación cercana e inmediata en la recepción de los sacramentos, sino la catequesis, la formación permanente, porque en la misma manera en que vamos madurando, de la misma manera tiene que ir madurando nuestra vivencia de los sacramentos. Aunque ya podamos conocer los elementos doctrinales y que pudiésemos conocer los elementos constitutivos, materia y forma en cada sacramento, sin embargo, por medio del conocimiento cada vez más profundo y viendo cada vez mejor los alcances que tiene cada sacramento, nosotros vamos robusteciendo nuestra fe, en lugar de simplemente dedicarnos a una repetición de los actos o de los ritos sagrados. Pues muy bien, hasta aquí el día de hoy. Pasado mañana, vamos a poder profundizar en una catequesis que es muy importante para nuestro tiempo, o sea, el tiempo litúrgico. Recuerden que estamos prácticamente ya en la recta final y pronto estaremos celebrando Pentecostés. Por eso, San Ambrosio dedicó una catequesis para instruirnos en los dones del Espíritu Santo. Y el próximo miércoles nos reunimos para retomar y ya nos sirve inclusive de preparación para la próxima solemnidad de Pentecostés que estaremos celebrando. Muchas gracias. Que el Señor les conceda un feliz día. Dios mediante, nos vemos pues el próximo miércoles. Sin embargo, recuerden que aquí seguimos todos los días proyectando, en este caso, transmitiendo la Eucaristía todos los días. Gracias.